Imaginen un mundo donde la soledad es la norma, un escenario de bloques donde solo escuchas tus propios pasos. Todo era paz, hasta que un jugador, sumido en la oscuridad de su partida solitaria, sintió una presencia gélida observándolo desde la espesura. No era un error de programación ni un simple susto de pantalla, sino la semilla de un mito que devoraría la cordura de millones. De repente, la seguridad de tu base construida con esfuerzo se sentía como una jaula abierta. ¿Quién podría estar ahí, moviéndose entre la niebla, cuando el juego juraba que estabas completamente solo? La sensación de ser vigilado no era una paranoia pasajera, sino el inicio de una leyenda negra que convertiría a un desarrollador en el protagonista involuntario de un macabro drama familiar. Pronto, esa sensación de inquietud saltó de las pantallas individuales a los rincones más oscuros de Internet. En foros de mala muerte, donde la ortografía parecía haber sido víctima de un crimen violento, empezaron a brotar testimonios absurdos. Usuarios con nombres de usuario cuestionables juraban haber visto una silueta estática, un minero sin ojos de color blanco que borraba sus construcciones. Eran textos cargados de errores gramaticales que, en lugar de generar escepticismo, alimentaron una histeria colectiva fascinante. Para cualquiera con un mínimo de sentido común, era obvio que se trataba de una broma de mal gusto, pero la red tiene la habilidad especial de tomar cualquier estupidez y transformarla en un dogma incuestionable para quienes apenas estaban descubriendo el vasto potencial de la web. Pero el mito necesitaba una estructura más sólida para sobrevivir, y así nació la invención del luto falso. De repente, el personaje no era solo una anomalía, sino el espectro vengativo del hermano fallecido de Notch. Se contaba que este familiar había muerto en un trágico accidente, dejando a un Notch devastado y solitario que decidió incluir a su hermano en el código como un tributo silencioso. La historia era perfecta, manipuladora y cínica, diseñada específicamente para tocar la fibra sensible de una comunidad que se comía cualquier cuento con tal de sentir que su juego tenía una profundidad oculta. Fue un golpe maestro de manipulación narrativa, transformando una simple estafa en una leyenda trágica que nadie se atrevería a cuestionar sin parecer un corazón de piedra. Con la historia del hermano huérfano calando hondo, llegó la era de la evidencia visual, un término usado con mucha generosidad. Miles de usuarios empezaron a inundar la web con capturas de pantalla de dudosa procedencia, donde un personaje de ojos blancos aparecía sospechosamente en el horizonte. Era la época dorada de Paint, donde cualquier niño con 2 dedos de frente y un poco de tiempo libre podía abrir una imagen, añadir unos píxeles blancos y clamar que había sido acechado por el fantasma. La lógica era inexistente, pero la paranoia era un negocio redondo. Cada imagen editada actuaba como combustible para una hoguera que nadie quería apagar, transformando píxeles mal recortados en pruebas irrefutables de una maldición que, según ellos, estaba instalada en su computadora. Lo peor de todo fue observar cómo la paranoia se convirtió en un deporte olímpico para miles de niños. En cada partida, sin importar qué tan segura pareciera su fortaleza, los jugadores se quedaban petrificados mirando hacia el horizonte, esperando ver ese par de ojos blancos surgiendo de la nada. Cualquier detalle del entorno, desde un túnel vacío hasta un árbol sin hojas, se interpretaba como una señal inequívoca de que la entidad estaba acechando muy cerca. Era un estado de tensión constante que arruinaba la experiencia de construcción, transformando un juego pacífico en una sesión de terror donde el simple hecho de girar la cámara se sentía como un suicidio. El miedo, alimentado por la imaginación, era mucho más real que cualquier línea de código. La bola de nieve de desinformación creció tanto que finalmente alcanzó las oficinas de los desarrolladores, obligando a Notch a intervenir antes de que la locura destruyera la cordura de su base de fans. En un intento desesperado por frenar este caos, el creador envió un correo electrónico donde intentaba desmentir todo con una lógica aplastante, pero la gente ya no quería la verdad. Para los fanáticos, aquel mensaje oficial era simplemente una pieza más de una conspiración corporativa, diseñada para ocultar la tragedia de un hermano que, irónicamente, nunca existió. Notch no solo estaba luchando contra un código inexistente, sino contra una audiencia que prefería vivir en una fantasía macabra antes que admitir que habían sido engañados por una imagen de 2 píxeles blancos. La confesión fue inevitable cuando el mito, como una mala hierba, amenazaba con devorar la credibilidad del proyecto. Notch, harto de ver cómo la gente inventaba una tragedia familiar inexistente, finalmente rompió el silencio con una claridad brutal. Declaró que ni siquiera tenía un hermano muerto, y que ese tal fantasma era solo una invención colectiva nacida de la aburrición extrema de Internet. Sin embargo, la audiencia, profundamente enamorada de su propia ficción, se negó a soltar el anzuelo. Para los seguidores, el creador era simplemente un mentiroso encubridor intentando borrar la evidencia de su oscuro pasado. Fue un momento hilarante donde la verdad, por más simple y directa que fuera, no tenía absolutamente ninguna oportunidad frente al poder del chisme absurdo. Al final,
El fantasma de ojos blancos se convirtió en una entidad mucho más real en el imaginario colectivo que cualquier archivo dentro del juego. Aunque el código nunca contuvo tal criatura, la persistencia de la leyenda logró lo que pocos virus informáticos consiguen: vivir eternamente en la memoria de una generación entera. El personaje dejó de ser una edición barata para transformarse en un ícono cultural, un espectro que irónicamente generó más interés que el producto original. Y así concluye este episodio sobre el mito más absurdo de Internet. Si este contenido te ha resultado interesante, déjanos un like y suscríbete al canal para más contenido. Compártenos en los comentarios qué otros mitos absurdos te gustaría que cubramos próximamente. Nos vemos en el siguiente video.